Cristo es la vid verdadera, el agua que fluye de Sion, la copa del nuevo pacto en su sangre que Él derramó. Vino nuevo, vino nuevo, vino que fluye del cielo, vino nuevo, vino nuevo, vino que fluye del cielo, vino nuevo, vino nuevo. Vengo a sentarme a tu mesa, a comer y a beber de tu amor, donde tus palabras entran en mí, de tu corazón está fluyendo. Vino nuevo, vino nuevo,
entren los que permanecen en él, entren, 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 entren los que permanecen en él, entren. Naciones beberán tu vino nuevo, Señor, que despierta el gozo en el Espíritu. Naciones beberán tu vino nuevo, Señor, que despierta el gozo en el Espíritu. Naciones beberán tu vino nuevo, Señor, que despierta el gozo en el Espíritu. Mis ojos para contemplar tu rostro, quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro, quiero conocerte más. conocerte más.
besarte. Cristo, te miramos cara a cara como en un espejo, sin velos, expuestos a tu luz, expuestos a tu luz que no me condena, sino que me edifica, me corrige, a tu luz que quiebra todo velo de religión, de hipocresía, todo velo de este mundo. Para que cuando me vean te vean, que cuando me vean te vean, tu imagen, que cuando me vean te vean, soy disuelto en tu luz, Cristo. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Amén. Y beber del Señor. El que se lo perdió, pero yo estoy lleno. Amén. Gloria a Dios. Hermoso. Hace unos días estábamos yendo a Olavarría, a la casa de unos amigos, y el Señor nos confrontaba con un pasaje, ¿no? Y a raíz de eso es que me hacía una pregunta esta semana, ¿no? ¿Y de qué enoja el Señor? ¿Qué puede enojar, no? Y entonces empecé a buscar ahí en los evangelios primeramente algunas líneas de lo que lo enoja. A ver si ustedes me ayudan, ¿sí? Porque son varios evangelios y lo estoy construyendo. Así que, ¿ustedes recuerdan algún pasaje en el cual el Señor se enojó? ¿Se les viene fácilmente a la mente? A mí me costó un poco, ¿no? En el templo, exacto, con Pedro. Hay pasajes como que no dice se enojó. Hay algunos que sí, ¿verdad? O depende del evangelio, pero a veces, no sé, empezó a volcar y los echó fuera. Y a veces no dice se enojó grandemente, o depende del evangelio. Pero claramente para hacer esas cosas hay algo en su sangre, ¿verdad? ¿Por qué nos enojamos? ¿Saben por qué nos enojamos? A ver el que hizo... Exacto, ahí está. Ahí nos habla Sebastián Palermo. Exacto, hay una sensación, ¿no? Estamos percibiendo, estamos viendo algo que es injusto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? En el templo el Señor vio ahí que se había vuelto, ¿qué cosa? Un negocio, un lugar, el mercado, en árabe es soc, ¿no? La gente va al mercado, ¿no? ¿Y qué consigue en el mercado? Lo que busca, ¿verdad? Y sabe que tiene que dar para obtener eso. Es muy terrenal, es algo netamente una transacción. Pero ¿qué pasa cuando la gente iba al templo y quería transaccionar con el Señor, ¿no?
pagar un precio, o desde el templo queriendo obtener un lucro, una ganancia con lo que es santo, ¿verdad? Y claro, y ahí como dicen en árabe, se dice Telab alih el-dem, ¿no? Que le sube la sangre a la cabeza, ¿no? Quiere decir, ¿no? No nombra la cabeza, pero le sube la sangre, ¿no? Le hierve la sangre. Así que hay varios pasajes que vamos a estar compartiendo. Parte el que compartimos allí con los amigos. Pero leí esta mañana otro pasaje y creo que nos puede ayudar a pasar todo este camino de ver al Señor enojado, ¿no? ¿Por qué? Tal vez elegir desde esta posición, ¿verdad? Porque el Señor se enoja con las injusticias, ¿verdad? Y a veces podemos ver al pueblo del Señor muy apático, muy a gusto, a veces con circunstancias, cuando en realidad, como se decía ayer, somos esa respuesta del Señor. Bueno, empecemos. Bueno, 1 Corintios 10 dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Amén. Recién hemos comido, hemos bebido. Amén. Amén. Hemos comido esos rollos, hemos bebido de Cristo, de todo lo que se impartió desde aquí. Tremendo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Para ponerlo un poco en contexto, creo que todos sabemos un poquito de lo que está charlando. Está hablando de Números 14, ¿verdad? De esa circunstancia, de igual más tarde lo va a hablar más detalladamente. Pero ¿qué estaba pasando, no? Había una comida, había una bebida que se disfrutaba de lo que se daba el Señor, de cómo los libraba, de cómo vieron su gloria manifiesta. Pero luego, en vez de ir en pos de ello, ¿verdad? En vez de creerle al Señor para lo que viene, cambiaban ahí su agenda, ¿verdad? Empezaban, acá dice, a jugar. Hay otras personas que dicen otras palabras, pero dice, qué fuerte es cuando hemos comido de algo, hemos bebido de algo, y luego eso no nos lleva a tomar estas palabras y a hacerlas carne. A ver, podemos saltear algunos versículos. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que nos permitirá que ustedes sean que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Cómo puede jugar la iglesia hoy? ¿Cómo se puede sentar a jugar la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo sentarme a jugar después de haber recibido una palabra del Señor? Después de haber estado en esa nube, ¿verdad? Moisés iba y se juntaba con el Señor y descendía esa nube. ¿A qué nube me meto yo hoy? ¿De qué nube soy partícipe? ¿Verdad? Y bueno, tenemos intercesiones, somos partícipes de esa Sion, la celestial. Por medio de la intercesión podemos ver rollos, tomar, comer. Ahora, ¿qué pasa con eso en mí? Si yo luego me pongo a jugar, si cuando vuelvo salgo de acá, mi agenda es totalmente terrenal. Acá decía que tenían malos
pensamientos, algo así. Más abajo. No codiciemos, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no deseemos lo malo, como estos que están hablando de Números 14 sucedió. ¿Qué pasa cuando esto que se ha soltado no hace mecha en mí? Y yo vuelvo a mi vida como si estas palabras tan fuertes, tan ricas, hubiesen sido para otro, ¿no? Se habló otra cosa, se habló madurez, se habló identidad, se habló justicia. Fue puesta en nuestra cuenta toda esa justicia de Cristo, ¿verdad? Se vació en nosotros. Y ahora por medio de Cristo puedo tener acceso a esa puerta. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y puedo pasar ese umbral para caminar ese propósito, para disfrutarlo, para gozarme en lo celestial. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a casa y nos ponemos a jugar con los propósitos y empezar a hacer un nombre, ¿no? Poner un nombre y me deleito en un nombre, pero no en toda la expansión de lo que Dios me dijo. Eso me va a juzgar a mí. Hoy en la alabanza se hablaba, ¿verdad?, de que el Señor llenaba, ¿no?, de su gloria llena la tierra. Me gusta acá cómo Dios se lo toma personal la respuesta de Israel. Se enoja, entonces va Moisés y el pueblo empieza a murmurar, y Moisés se arrodilla, empieza a pedir al Señor que los perdone, y le empieza a decir, conforme a tus misericordias, conforme a quien vos sos, ¿verdad? Y le empieza a invocar eso que hay en el Señor para que no respondiera con fuego consumidor, ¿verdad? Y el Señor le contesta de una manera que me gusta mucho, a ver si lo encuentro acá. Dice, mas ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Amén. Le dice así, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, y les dice algo. Pero Dios se lo toma personal. Esto es algo familiar, ¿verdad? Dios se lo toma personal, su propósito. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Esto es algo que Dios se entrega, Dios se da y nos da a cada uno de nosotros. Entonces es algo personal. Cuando vemos estos colores que veíamos ayer, verdes, rojos, cuando vemos la injusticia, la mentira, la falsedad, estas apariencias de misericordia, de piedad que se levantan por medio de las distintas religiones, si esto no remueve en nuestras entrañas ese ardor por ver las tinieblas puestas en su lugar, ¿verdad? Nos estamos acomodando a los ambientes, nos estamos acomodando a los tiempos. Y Dios se lo toma personal. Dice, a ese pueblo que Dios da su palabra, contesta nuevamente con queja, con murmuración, y Dios se lo toma personal y dice, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Me gusta mucho esa parte, ¿no? Porque queremos que su gloria, ¿no?, llene toda la tierra, pero acá me gusta cómo lo expresa. Y mi gloria llena toda la tierra. Podemos ver en el Nuevo Pacto otros ejemplos, ¿no?, que el Señor se enojó. Se enoja cuando los discípulos empiezan a echar fuera a los niños, ¿no? Y ahí dice que se enojó. Y le dice, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Se enoja en otra oportunidad, en una sinagoga. ¿Qué hay en una sinagoga? Chan. ¿Quién va a una sinagoga? ¿Cuál era la función de una sinagoga? ¿Verdad? La enseñanza. Era un lugar de luz, ¿verdad? Eso es lo que, por más que no sean cristianos, es lo que hablan los judíos, ¿verdad? Hablan del mismo, muchos principios que tenemos en la palabra que nosotros también lo leímos, ¿no? Entonces, en un lugar donde poder conocer a Dios, ¿no?, que se manifieste su palabra, escucharla, su ley, ellos le pueden llegar a llamar. Pero ¿qué había en ese lugar? Había una persona que estaba enferma y todos estaban así, ¿no? A ver si el Señor iba a hacer una sanidad en días de reposo.
Entonces, en un lugar donde la tiniebla tiene que encontrar un límite, en un lugar donde se comparte esa palabra del Señor, en realidad están viendo detalles con malas intenciones, con deseos de poder criticar, juzgar, en vez de ver la gloria manifiesta de Dios. Y ahí el Señor se enoja, ¿verdad? Con ellos. Y habla dos cositas que a mí me gustan mucho, que dice que se entristeció en su corazón, pero que estaba enojado. Es como que hay esas dos cosas suceden en el Señor. Primero, le duele esas circunstancias de estos sacerdotes, de estos fariseos, ¿verdad?, que hay en ese lugar. Al Señor le duele, pero también se enoja. Dice en Marcos, está en Marcos 3, del 1 al 6. Voy a leer el pasaje simplemente para que recordarlo. Y otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y lo observaban para verlos y los sanaban el día de reposo, para poder acusarle. Esto es lo que empezamos a ver, esas intenciones de los que justamente eran los maestros, intenciones de juzgar. Y estamos acá. Y dijo, ¿no?, al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio, ¿no? Traemos una persona acá y les preguntó el Señor, ¿es lícito que en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban totalmente, en completo silencio, ¿no? Se estaban allí. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ahí estaba el Señor, mirando a su alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano, ¿no? El Señor obró con esa gracia que pudimos recibir hoy acá. Extiende tu mano, y la extendió y la mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida, ¿qué pasó? Comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. En vez de gozarse de ver la manifestación de la gloria del Señor, estaban buscando cómo esto les afectaba en su doctrina, en sus enseñanzas. Otro pasaje que recordábamos recién es cuando el Señor en Marcos 10 se enojó con sus discípulos. Hay enojos que son funcionales. Me puedo enojar y ser funcional, ¿no? Si veo una injusticia y respondo a esa injusticia conforme al cielo, ese enojo va a ser funcional, ¿no? Si vemos que en una calle le están pegando a una mujer y yo simplemente miro, me asombro y salgo corriendo, ¿no? Eso no sirve de nada, es más, ni siquiera me enojé. Pero si veo una injusticia, ¿verdad?, el Señor nos ha puesto en este lugar justamente para combatir esa injusticia, las tinieblas con la luz, y para hacer esas respuestas que hablábamos ayer. Bueno, ahora queremos compartir ese otro pasaje que veníamos hablando, de Mateo 17. Los que tengan ahí Mateo 17 al 16. Acá encontramos que el Señor también se enoja con sus discípulos, pero hay una razón. Dice Mateo 17, 16. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Y Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Y Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Acá el Señor trae un proverbio que se usaba en ese entonces,
respecto al cerro. Y lo vamos a ver que acá en Mateo 17 está dentro del contexto de que no habían podido sanar a una persona. Pero más adelante, en Mateo 21, el Señor vuelve a usar el mismo proverbio de la época y era en otro contexto. Dice, al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y le preguntaron a Jesús, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y Jesús les contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen, quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. ¿Cuál era el proverbio de esa época? A veces uno cuando lee estos textos se imagina un monte, un cerro, y dice, si tuviera fe como una semilla, hemos hablado mucho con los niños, de la semillita de mostaza, a veces se la hemos mostrado lo pequeña que es, y decimos, bueno, si tuviéramos fe como esta semillita, podríamos mover un monte, ¿no? Y dice, Señor, ¿en qué momento movería yo un monte, no? Imagínense aquí, tienen unos hermosos montes. Acá el Señor, quitar cerros, era una expresión proverbial que significaba hacer algo extremadamente difícil e incluso imposible. Ese era el contexto de este cerro, ¿no? No era un cerro físico, aunque tal vez en algún momento necesitamos que algunos cerros se corran. Acá está hablando de algo que te parezca extremadamente difícil. Y ayer estuvimos hablando de propósito, hoy también estuvimos recibiendo esos rollos, esas asignaciones, esos propósitos eternos que a veces el Señor nos necesita refrescar, ¿no? Para poder recordar aquello que ya nos ha hablado. Pero muchas veces nos quedamos, como decía Mati, en experiencias preciosas que tenemos con el Señor. Sabemos y estamos en esa Sion, ¿no? Desde que estamos sentados en los lugares celestiales. Moisés tenía que subir a un monte y ahí descendía una nube y había una experiencia. Pero nosotros tenemos esa declaración tan preciosa, esa verdad de que estamos sentados en lugares celestiales. Pero nos podemos quedar, como recién leíamos, en experiencias. Dice, ustedes pasaron por la nube, por el fuego, ustedes se fueron bautizados. Acá el Señor se enojaba porque... ¿Por qué? Porque Él les había enviado a sanar, por ejemplo. Ellos ya habían sido encomendados, ya habían sido enviados con un propósito, ya habían sido asignados los 70 para ir y volvieron con testimonios. No es que no habían vivido la experiencia aún de sanar enfermos. Habían tenido la experiencia de con su boca declarar, de soltar palabra y habían visto cosas. Pero sin embargo en esta oportunidad el Señor les dice, sin fe y perversa. Qué tremendo cuando tenemos experiencias con el Señor, pero que después, en algún momento, esa fe empieza a dudar, ¿no? Y el Señor la llama perversa. Qué duro, ¿no? Que el Señor nos llame perversos por esa falta de fe. Está asociando la perversidad con la falta de fe. Y bueno, pensábamos en esto, ¿no? En la importancia de poder a estos propósitos y a estas asignaciones que el Señor nos ha dado a cada uno, las podamos enfrentar, aunque parecieran a nuestra vista y a nuestros ojos, parecieran absolutamente difíciles, extremadamente dificultosos. Ayer dábamos testimonios de enfrentarnos a culturas totalmente diferentes, a tener que prepararnos, estudiar, hacer cosas que parecieran muy difíciles, pero que necesitamos esa fe que el Señor está hablando acá para que no los veamos más así, sino que podamos hablar. El Señor dice, le dirían a este cerro, le hablarían a este cerro. Y poder hablarle a esos cerros que a veces se ponen delante, pueden ser problemas, dificultades, pero a veces son nuestros propios propósitos, que los vemos como difíciles, que los vemos como cerros extremadamente difíciles. ¿Y por qué los vemos así? Yo creo que a veces los estamos viendo en nuestras fuerzas, en nuestras fortalezas, en nuestras capacidades. Y el Señor nos manda a mirarlos desde Cristo. Es en Cristo que es en nuestras debilidades que Él se fortalece. Y es en Cristo que podemos realmente hablar a esos montes y que se corran, ¿no? Poder alcanzarlos. Me gusta mucho lo que habla el Señor con Caleb, que también lo agrega a Josué, ¿no? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Hubo otra cosa en él, Amén. ¿verdad? Otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Ir en pos de mí? ¿Cuándo fue en pos de él? Yo no vi en el relato en ningún momento que Caleb ni Josué
dijeron, vamos a ir en pos de... O sea, fueron a un lugar físico, ¿verdad? Si ustedes lo vieron en el pasaje que dice que se fueron al monte y se encontraron, siguieron al Señor. Yo no lo leí en todos estos años, ¿verdad? Pero fueron en pos de Él porque creyeron a esa voz. Amén. Le creyeron a Él. Disfruté mucho todo lo que el Señor soltó hoy. Y lo tomé, ¿verdad? Amén. Lo atesoramos. Ahora no puedo jugar. Amén. No puedo sentarme a jugar. Amén. No puedo sentarme y tener esos pensamientos malos que hay allá afuera. De conformidad, de pasividad, de acomodarme a las circunstancias, de verlas simplemente como montes imposibles y difíciles, sino que haya en nosotros un espíritu diferente. Y decidió ir en pos de mí, dijo el Señor. Por tanto, yo lo meteré en la tierra donde entró. Ahí nos mete en esa recompensa, en Cristo mismo, ¿no? Y su descendencia tendrá la posesión. Esto que hago yo, ¿verdad? Esta fe con la que abrazo su voz, con la que decido ir en pos de Él, no me mete a mí, mete también a mi descendencia. Amén. Por eso es que era, si no me equivoco, Abraham era que diezmaba por sus generaciones. Tremendo, tremendo. Empezar a vernos no solamente como algo, ¿no?, personal, algo individual, sino con nuestra descendencia. Me meto yo y se mete mi ciudad. Se meto yo, como hablaban ayer, se mete la nación. Me meto yo, abarca más que esta nación y empiezo a expandirme en fe. Pero mi siervo Caleb, ese pero, ¿no?, que ahí encontramos en la palabra, por cuanto hubo en él otro espíritu diferente, que pueda encontrar el Señor esos peros, y esos peros tengan nuestro nombre, por cuanto creemos. Y no solamente va a haber el nombre de Caleb, también están el de sus hijos. Amén. Su descendencia. Es interesante que Pablo también mete un pero. En 1 Corintios 10 venía hablándole y dice, pero tú, entonces acá también siempre hay uno de esos peros que es ese remanente que el Señor tiene, que sabe que le va a creer, que va a subir a esos montes, que va a avanzar en los propósitos, que no se va a quedar. Y acá le dice, pero tú has seguido bien mis enseñanzas. Pero sigue, y acá nos quedamos el otro día con Mati meditando y Pablo escribe acá 9 cosas que parecieran como una metralleta, ¿no? Y una continuidad de cosas que me parece que es muy interesante. Y menciona también el propósito. Dice, has seguido muy bien mis enseñanzas. Pero le sigue. Nos podemos quedar con las enseñanzas, con las experiencias, con esa parte. Pero dice, mi manera de vivir. Y acá viene el desafío, cuando salimos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando, como decía recién, bajan de la nube, ¿no? Después empezaron las murmuraciones. Sin embargo, habían tenido experiencias tremendas, habían comido, habían bebido, habían estado en la nube, habían sido bautizados, pero después, entonces, ¿qué hacemos después de la enseñanza? ¿Qué hacemos después de nuestros encuentros? ¿Qué hacemos después que recibimos esos rollos? Es ponerlo en práctica, es dar esos pasos en fe que hablábamos ayer, no quedarnos, no dejarlo a la deriva, es ponerle fecha, es ponerle pasos concretos, eso es fe. Decíamos que la fe la vemos por las obras, ¿no? Entonces ayer dábamos el ejemplo que si el Señor te llamó a alguna nación, mínimo ya está sacando el pasaporte, ¿no? Aunque todavía no tenga fecha, pero eso es fe, es ponerle acción a lo que el Señor te ha entregado. ¿Y cómo lo ve el Señor? Lo ve ir en pos de mí. No es ir en pos de el propósito. No, yo recibí un rollo, yo tengo mi rollo y Javi tiene el suyo. O sea, que se arregle con él. No, es ir en pos de Él. Amén. Y eso es ir en pos de Él, que el Señor se lo toma personal, como dijimos, y esto es algo familiar, nos va a encontrar. Amén. Nos va a encontrar. Porque no puede ser hecho de otra manera que es en cuerpo. Uh-huh. Amén. Entonces, Amén. cuando me extiendo en fe a lo que el Señor me habla, estoy yendo no en pos de un llamado personal, de esta familia, o de este ministerio, o de esta congregación, o de esta nación, sino estamos hablando
de ir en pos De Él. de Él. Amén. Y Pablo dice, bueno, voy a leerlo una vez y después lo vamos retocando, pero dice, pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, después del propósito viene fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar, y has compartido mis persecuciones y mi sufrimiento, como los que tuve que soportar en Antioquía, en Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí?, dice Pablo, pero el Señor me libró de todo ello. Y acá vemos cosas que son claves para nuestra vida práctica, para nuestro diario vivir. Y volvemos a lo mismo, no quedarnos en las enseñanzas meramente. Claro que es importante las enseñanzas, pero necesito ponerlo en práctica. Necesito que eso se vea en mi manera de vivir. Y como decíamos ayer, en el trabajo, en el estudio, en que, volvemos a retomar, lo que estoy trabajando, lo que estoy estudiando, son solamente muy buenas excusas, muy buenas herramientas, pero ese no es mi propósito. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, cuando me hago consciente de mi propósito, todo el resto es colaboración para poder llevar adelante el propósito. Ahora, tengo que llevar adelante en mi manera práctica, de todos los días. Ahí Paz haciendo los cafés, acá ministrando, ¿no?, a la ciudad. Dice, pero hay algo importante. Una vez que tengo este rollo, que tengo ese propósito, que he entendido el llamado para mi vida, necesito ponerle fe. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando recién. O gente, dice, sin fe y perversa. Cuando nos volvemos sin fe, nos volvemos perversos. Cuando no le creemos a Él, nos volvemos perversos. Así está diciendo el Señor. Yo sé que es duro esto, porque a nosotros mismos nos confrontaba, ¿no? Es dura esa palabra, perversos, por no aplicar fe. ¿Cómo puedo hacer algo sin fe? ¿Cómo puedo hacer algo sin fe? ¿Verdad? ¿Le puedo hablar a una persona? ¿Verdad? Por cumplir nomás. Por cumplir. En automático, ¿no? Ni creyendo que el Espíritu Santo está conmigo y que puede obrar en su corazón. Entonces le hablo, pero porque me queda acá justo, vivo en el camino y en vez que me moleste, le hablo para que después se vaya más rápido. Puedo hacer cosas sin fe. Por ejemplo, ella habló de paz. Puedo abrir el local, ¿no? Puedo abrir un comercio, puedo hacer un negocio, puedo ir a una ciudad sin fe. Sin fe. Los discípulos no expulsaron este demonio, por más que habían recibido autoridad. Dice en otro pasaje, dice que el Señor los llamó para que estén con Él, para enviarlos, ¿no?, a enseñar, para que recibieran autoridad para sanar y echar fuera demonios. Ya habían recibido eso. Ahora, hay uno que se resistió, tal vez más, ¿verdad? Este les iba a llevar a otro nivel. Se les plantó como un monte, ¿verdad? Este requería de poner en práctica esa fe. Este no les iba a salir como les sale a los chicos de los videos, que ya saben dónde poner la cámara, ya saben dónde grabar y la editamos un poquito y la subimos a YouTube. Este iba a requerir de un juego totalmente diferente, de poner cámaras, de empezar a editar. Bueno, iba a requerir fe. Ahora, halló fe en ellos, el Señor les responde de una manera, ¿no? Y esos son los lindos desafíos que el Señor nos habla, de hacer las cosas, pero hacerlas con fe. Hacer las cosas, pero mirando al invisible, creyendo de que no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, que aquel que empezó la buena obra, primeramente la completará en mí, pero también en mi hermano, también con ese que tengo que ir, también con aquellos que me están a mi alrededor. Y cuando hago ese paso de fe, cuando me animo a creer, las cosas suceden. ¿Y qué pasó? Después de la fe, ahí viene una palabrita muy importante. Dice, mi paciencia. Y ahí hablábamos ayer un poco de la perseverancia, ¿no? A veces recibimos la enseñanza, lo ponemos en práctica, entendemos el propósito, le ponemos fe, pero después a mitad de camino empiezan a surgir cosas y la paciencia parece que se olvida y quedan ahí los proyectos por la mitad y empiezan ahí ya a dudar. Y ayer les contábamos, ¿no?, que el Señor nos decía, mírenme a mí, no miren las circunstancias, mírenme a mí.
Y es ahí donde necesitamos poner paciencia y perseverancia y poder mantenernos en esa palabra que el Señor ha hablado. Ayer contábamos, ¿no?, que la primera vez que el Señor empezó a movilizarnos éramos muy chicos. En mi caso tenía 15 años. Y pasaron 15 años hasta que salimos a otra nación, ¿no? Pero era perseverar, era mantenerse creyendo, acá volvemos a la anterior, a la fe, creyendo que el Señor había hablado. Y si el Señor ha hablado, Él no es hombre para mentir, ¿no? Dice, hay una canción que dice, el Señor ha hablado y no cambiará, ¿no? Él no cambia, en esas cosas Él permanece fiel y ahora espera de nosotros también. Y a veces sí va a necesitar paciencia. Díganme si la palabra de Antioquía no ha necesitado paciencia, ¿no? Es un tiempo donde por muchos años esta palabra ha sido soltada desde mucho tiempo atrás, pero yo sé que hay gente de fe, hay gente que ha perseverado con esa palabra, que la ha abrazado, la ha creído y ha sido paciente porque viene el tiempo y ahora es, como decíamos en noviembre, viene un tiempo donde necesitamos caminar esas palabras, necesitamos caminarlas, creerles que eso que habló el Señor todavía está, es vigente, ¿no? Y las vamos a cumplir. Y dice, después, tremendo, ¿no? Mi amor y mi fortaleza para soportar. Creo que sobre todas las cosas, para poder soportar y para poder ser pacientes, el amor al que me ha llamado, que nos llama a Él, ¿sí? A Él nos llama, porque realmente el caminar esos propósitos nos atraen a Él. ¿Por qué? Porque no hay forma de poder hacer las cosas fuera de Él. Separados de Él, no podemos hacer nada. Entonces, cada vez que damos esos pasos en fe, hablándole a esos montes que parecen difíciles, pero vemos que Él se manifiesta y se glorifica porque realmente es Él el que termina haciendo todas las cosas y glorificándose, es que nuestro amor crece tanto, nuestra fe crece tanto hacia Él, porque lo vemos siendo fiel, lo vemos que Él realmente termina haciendo las cosas en nosotros. Entonces es como un círculo, ¿no? Yo doy un pasito. Ayer decíamos, ponemos los panes y los peces, ponemos los oficios, las profesiones, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro tiempo, lo ponemos. Pero Él con eso hace maravillas. Y vemos tanto su amor, su gracia, su fidelidad, que no nos queda otra que volver en amor a Él, en agradecimiento. Nuestra fe realmente crece porque Él se manifiesta en nosotros. Hace poco hablaba con un amigo, ¿no? Y es bueno para todo, amigo mío. Y lo difícil de ser bueno para todo, que te volvés con una persona que abraza un montón de cosas, ¿no? Porque justamente sos bueno para todo. Entonces, los demás requieren de mucha ayuda de él, ¿verdad? Y se va cada vez agarrando más, ¿no? Lo peligroso de eso, de recibir palabras y palabras y palabras y palabras y palabras, es que en algún momento recibí un montón de rollos y por dónde empiezo, ¿no? O quiera coleccionar, o me quiera comparar con el otro, a ver quién recibe el rollo, ¿no? Si simplemente en este lugar abrazaran lo de Antioquía, ya tienen, chicos, para mucho. Gloria a Dios porque Dios es generoso y en su gracia nos da más. Siempre. Pero cada palabra que Él ha hablado, abrazarla requiere de fe, de esfuerzo, de paciencia, de amor, de propósito. Requiere de entrega. Amén. De ese sacrificio vivo, de ese altar encendido. Porque para decir un sí a lo que Dios me ha dado, se crea enseguida un no a otras cosas. Amén. No le puedo decir sí a todo. Amén. Si voy en pos del Señor, no voy a ir en pos de lo que va al mundo, de otras agendas, de otros propósitos. Le digo sí a Él. Y el Señor, cuando tomamos esa palabra y le creemos a Él, realmente puede tener satisfacción en uno, porque está Cristo respondiendo a ese propósito, Cristo en mí, respondiendo a su voluntad. Y lo que veo hacer al Padre, eso hago. Es Cristo expandiéndose en cada uno de nosotros. No es simplemente el estar intercediendo y jalando cosas, sino es caminándolas en fe, en obediencia. Pero eso va a requerir de que podamos decir no. Y los no son malos. El Señor
se enojó con sus discípulos y les dijo no, así no, porque les amaba. Porque sí habían recibido, sí tenían plenamente capaces de poder obrar en el propósito, pero no lo habían hecho. Entonces el Señor nos ha dado el sí, nos ha dado palabras para que caminemos, que requieren de fe, de paciencia, de valentía, de perseverancia, requieren de ese altar, pero requieren que nosotros, como esos hijos, podamos ver lo que Él está haciendo y actuar en consecuencia. Habla dos cositas más, que habla de persecuciones y de sufrimientos, pero que también son parte y también vuelve, más allá de eso, es volver a justamente, para mí es como un círculo, ¿no? Es seguir en sus enseñanzas y seguir practicando y seguir poniendo fe y seguir siendo pacientes y seguir en amor y en perseverancia, a pesar de que vengan también persecuciones, y volver, y eso nos refresca para poder mantenernos vivos, vigentes, activos en la obra del Señor. Ahora, ¿qué hacemos con esos rollos? ¿Qué hacemos? La palabra se soltaba, los comemos, ¿no? Los comemos. Hace 2 mañanas, preguntándole al Señor sobre este tiempo, el Señor me mostraba una mujer embarazada, ¿no? Y me venía un salmo, el Salmo 126, que dice, ayer se los mencioné, que hablaba de los sueños, ¿no? A ver si lo tengo. Que hablaba de los sueños. Y les contábamos que cuando en la pandemia nos tocó escribir el plan de negocio y empezar a diseñar la empresa del aceite, poníamos una canción y llorábamos, ¿no? Porque llorábamos de gozo, no era de tristeza, era de gozo de poder ver que estábamos caminando en esos sueños que el Señor había puesto. También ayer les contábamos que el Señor había soltado palabras, pero a veces esas palabras que comemos llevan procesos de gestación, procesos pero uno realmente lo necesita abrazar y cuidar como un bebé. A un bebé se lo debe cuidar, se lo debe aún cuando está todavía dentro del vientre. Tiene muchos cuidados. Pero soñar los sueños de Dios nos llenan de gozo. Acá el salmista dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión. Qué tremendo, meditábamos en estos días, que espero que ninguno todavía siga en el desierto, que ya no seamos de los cautivos en Babilonia, que ya no seamos de aquellos que estamos en un sistema antiguo. Dice, cuando los hizo volver. Y si nosotros hemos vuelto de todos esos sistemas, si hemos salido de ese mundo, si hemos pasado de las tinieblas al reino de su luz admirable, en Sión, acá dice, éramos como los que sueñan, pero nosotros lo hablamos, somos como aquellos que sueñan, porque ya salimos de la cautividad, ya salimos de esos lugares, como les contábamos, que en el sistema islámico la gente no tiene sueños, la gente mira para atrás, la gente está anclada todavía en la época de Mohammed, y ese es su sueño, ese es ir al pasado y vivir con toda esa época. Pero los que salimos de la cautividad, estamos en Sion y tenemos los sueños de Dios, no son los míos. Y ahí es donde entra la muerte, que hoy hablaba, que el Señor hablaba hoy en la alabanza, decía que Él había descendido a lo profundo para poder ascender y llenarlo todo. Y esas profundidades, esos lugares de muerte, porque Él descendió después de haber sido crucificado, es ahí donde cuando morimos a nuestros sueños, cuando morimos a nuestros propósitos, cuando nos entregamos plenamente, es que Él puede resucitar con sus sueños en nosotros y nosotros en Él. Y realmente sus sueños pasan a ser los nuestros y nos llena de gozo. No es que realmente es tremendo, porque hay muerte, hay dolor, hay entrega, uno suelta, pero la resurrección es en gozo, la resurrección es en plenitud, la resurrección es llena y abrazando de los sueños de Dios. Dice, éramos como los que sueñan o somos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Realmente ese reino de justicia que hablábamos hoy, que Él se enoja con los injustos, de paz y de gozo, está totalmente atravesado por los sueños de Dios. Cuando soñamos los sueños de Dios, nuestra boca se llena de risa, nuestra plenitud es tanta, porque sabemos que estamos agradando al Padre, que estamos caminando en esa justicia de andar en sus propósitos, en sus caminos. Y nuestra lengua se llenará de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones,
Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres, estamos gozosos, estamos felices, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, porque Él se manifestó, porque Él se glorificó, porque abrazamos esos sueños y vimos qué bello es no aferrarnos, porque como decíamos, a veces hay reasignaciones y a veces nos cambia y es morir de nuevo, es volver a esos sufrimientos que decíamos recién, volver a sus enseñanzas, volver a ese seguime desde la eternidad que nos sigue llamando y volvernos, dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos. Y esa es nuestra oración. Si hay gente todavía cautiva, que todavía no tiene los sueños de Dios, que no ha salido de la cautividad, Señor, haz volver, Señor, a los cautivos, como las corrientes en el sur, acá en el sur del planeta, ¿no? Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. Y el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Esa es palabra del Señor. Todos los que hemos salido de la cautividad, hay sueños, hay rollos, hay propósitos que necesitamos tomar con fe. No mirándolos como esos montes imposibles, porque el Señor dice a los montes decile, hablales, córranse, muévanse. Él está en nosotros, es Él en nosotros el que hace posible que podamos llenarnos de alegría, de gozo, de regocijo y de gritar de alegría, porque Él nos ha llenado de gozo al poder andar en sus propósitos y verlo a Él glorificándose, verlo a Él triunfando, viéndolo a Él manifestando sus maravillas. Amén. El Señor no está enojado con nosotros, amén. Porque somos de los que le obedecen. Amén. Amén. Somos de esos que tenemos los oídos atentos para tomar sus palabras e ir en pos de Él. Hay una vez que estaba leyendo en estos días de cuando Jonás se enoja, ¿no? Y le dice al Señor, sí, estoy mal, dice, ¿no? Estoy enojado hasta la muerte, le dijo, ¿no? ¿Y tanto te enojas?, le había preguntado el Señor. Sí, estoy muy enojado hasta la muerte, ¿no? Es un enojo que no es productivo, ¿verdad? Él estaba esperando ver lo que sabía que no iba a venir, que era la destrucción, por eso no quiso ir. En otro pasaje dijo que cuando, esto es lo que yo decía, cuando vos me mandaste acá. No aparece en el relato, pero Jonás lo confiesa. Esto es lo que yo decía cuando me mandaste para acá, que vos sos un Dios misericordioso, compasivo. Amén. Lo conocía Jonás a Dios. Entonces ya sabía que cuando Dios lo iba a enviar ahí, ¿qué iba a pasar? Les iba a perdonar. Y él era una señal. Jesús dijo, les voy a dar la señal del profeta Jonás. Jonás Amén. era una señal. Amén. ¿Sí? Jonás, señal. Nosotros somos señales. Amén. Nosotros somos esas señales para que el pueblo conozca, para que estos cautivos sean libertados. Nosotros somos esas señales de que Dios tiene misericordia, es lleno de gracia y nos manda a nosotros para libertar a esos cautivos, para que podamos ir en pos de su voluntad. Creo que a veces la tentación es justamente llenarte de estos pensamientos que de nada aprovecha, que son terrenales, ¿verdad? Que te enriedan en cosas de acá. Pero el Señor nos manda, nos insta, nos anima a poder poner nuestra mirada en otro lugar, que es justamente lo celestial, que es su voz, que es ser obediente, que es su propósito. Me venía el versículo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a traer libertad a los cautivos. Así que si algo nos podemos llevar es que no somos más cautivos y hay sueños de Dios que necesitan esa fe para caminar los propósitos eternos. Y algo que meditábamos en estos días, recopilando un poco todas estas cosas y trayendo a memoria tantos años, creo que hay una clave importante que la mencionamos un poquito ayer cuando contábamos el testimonio, cómo nos habíamos conocido, que es esa disposición que necesita el Señor de los discípulos, ¿no? Disposición a soltar, disposición a morir, disposición a cambiar, disposición a, aún como les contábamos, de
de hacernos profesores, de hacernos cooperantes, de hacernos empresarios, de hacernos, qué sé yo, lo que la cantidad de cosas que uno hace y va cambiando a veces roles, pero es con tal de poder alcanzar ese propósito. Dice, miro a la meta, no mirando atrás lo que tengo que dejar, miro a la meta con tal de poder alcanzar aquel por lo cual fui asido, fui agarrado, fui tomado, fui comprado, fui escogido, ¿no? Y escribiendo un poquito, el Señor me hablaba esta semana y me decía, disposición a hacer cambios en mi vida, en mi casa, en mi familia, que me conecten con mi llamado, con la eternidad. Y ayer les mencionaba un poquito eso, el Señor nos hablaba de la importancia de que, como también hablaba Javi en España, ¿no? La mesa, que es un lugar de pacto, es un lugar también de un altar, manifiesta una cultura y nuestra cultura manifiesta realmente nuestras creencias y dónde estamos. ¿Qué es lo que realmente creemos? Se manifiesta en nuestra cultura. Y si cada familia pudiera tomar ese desafío, como decíamos ayer, de entrenar a su casa, a sus hijos, a sus generaciones, conscientemente en vivir y ser según ese llamado desde la eternidad, de ser hijos de Dios, de ser hijos del Rey, de ser hijos que manifiestan la eternidad y se visualizan en la cultura del hogar. O sea, yo creo que hay un desafío que cada uno tiene que revisar delante del Señor. ¿Qué cosas estamos manifestando en nuestra cultura familiar? Y si esas cosas están conectadas y manifestando la eternidad, la disposición, la entrega, el servicio, la fe. Dice, hijos que manifiestan la eternidad y se visualizan en esa cultura del hogar, con hijos de Dios conscientes de la eternidad y el propósito. Si aumentamos nuestra conciencia de la eternidad, me decía el Señor, disminuirá nuestro apego a lo terrenal y a lo pasajero. Si aumentamos nuestra conciencia de nuestra eternidad, de dónde venimos, para qué estamos, disminuirá nuestro apego a lo terrenal y a lo pasajero. Al poner la mirada en lo eterno, encontraríamos muchos factores cotidianos que podríamos trabajar para expandir nuestra mente y conciencia de que venimos de la eternidad, que somos eternos y volvemos a la eternidad. El tiempo es fugaz. Este plano es muy fugaz. Necesitamos aumentar nuestra conciencia de propósito eterno. Dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Hay gente que vive como eterna y otros como que los años en la tierra son el todo del hombre y malgastan sus días porque nunca despertaron a la eternidad. La cultura es local, la eternidad es celestial. Las culturas compiten entre ellas, lo eterno se establece, desciende, hace morada y campamento con nosotros. Me dejó pensando mucho todo esto, pero el Señor me empezó a hablar y realmente anhelamos que podamos conectarnos con ese propósito eterno que nos da ese gozo y esa energía que necesitamos para vivir, ¿no? Y para poder también a otros sacar de esa cautividad. Creo que, como hablábamos ayer, podemos quedarnos con el Evangelio de la salvación, que es lo que por ahí a muchos lugares ha llegado, pero seguir siendo cautivos. Seguir siendo cautivos, seguir estando sin sueños, sin propósito. Y encima, muchas veces, habiéndolo escuchado, no poniéndolo en práctica. Y el Señor nos dice perversos. Así que, amados, levantémonos en esa fe del Hijo, en creerle esos propósitos, en tomarlos y ejecutarlos con fe. Porque no va a ser por nosotros, no va a ser por nuestra capacidad, va a ser porque Él se va a glorificar a través de nuestra obediencia. Amén. Que al abrir nuestras manos, ¿no?, a todo lo que el Señor ha hablado, nos encuentre siervos que hicieron eso que poquito que nos da, ¿verdad? Eso que nos da, en eso estar. Y el Señor muchas veces este tiempo acá lo ve como poco, pero nos pone sobre lo mucho. Amén. A veces el hombre mira esto como el todo, ¿verdad? Y el Señor le dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, esto que vivimos acá, chicos, esto es pasajero, pero hay algo eterno, hay algo que es mucho más grande, que anhelamos
experimentar, vivir en toda su expansión. Lo vivimos, sí, en parte profetizamos y en parte, bueno, pero anhelamos más. Y eso es lo que jalamos, ¿no? Es unir esos cielos y tierra. Pero no conformándome. Quiero más del Señor. Y eso me va a llevar algún día a traspasar eso, a traspasar este velo y estar de forma totalmente diferente en su presencia, o ser transformado como Pablo quería ser, ¿no? Pero no nos conformemos con estos 70, 80, 90, 100 años, 120, como algunos queremos vivir, ¿no? Sino anhelemos hacer esa voluntad y vivirla plenamente, primeramente nosotros, en ser esas señales, en recibir una palabra, Señor, esto lo recibí, esto lo creo, esto lo tomo, no lo dejo caer. Y tal vez requiera más de un año, tal vez requiera de toda una vida, tal vez requiera de cambios, tal vez requiera de mucho compromiso. Pero el Señor, ¿qué hizo? Dejó, ¿verdad? Se despojó de su gloria, se despojó de mucho de lo que Él era para venir a darse. Y eso es lo que espera de cada uno de nosotros, que le creamos y sigamos su ejemplo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Cuando recién decías de los talentos o las semillas, ahí también el Señor le llamó malo y negligente al siervo que había escondido su talento. Y a los otros les había dicho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso es lo que quiere el Señor, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, aunque sea poquito, aunque sea sencillo. Cuando empezamos siendo fieles en eso que el Señor nos haya dicho, donde sea, en el trabajo, en el estudio, en los propósitos aún más grandes, créele, sé fiel en eso, multiplica tus talentos, tus semillas, sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. ¿Han recibido mucho? Amén. Así que les bendecimos, Amén. han sido bendecidos con el Señor, con toda esta casa, con todos estos hermanos que son parte de esta casa. Sean fieles. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Yo creo que sin lugar a duda, cuando uno recibe del Señor, no recibe sencillamente una palabra, un discurso, recibe lo que se imparte de una vida procesada por Él. Y esta mañana el Señor ha estado entregando a través de nuestros amigos de esas porciones de procesos de Dios que no se asimilan meramente de forma intelectual o racional, sino que vienen al espíritu, al alma. Entonces, yo quiero pedirles que se pongan de pie y que dejemos que el Señor pueda seguir examinando y trayendo esas asignaciones, como declaraban recién nuestros amigos, los sueños, las visiones de Dios para poder caminar en ello y ejecutarlo, y no solo quedarse en algo, por así denominarlo, en el aire. Entonces, yo quiero pedirles que podamos abrir nuestro corazón esta mañana y dejar que cada semilla que deba activarse, que deba presentarse al Señor, reciba el agua fresca del Espíritu, y que las cosas que están ahí en tu interior, en un lugar de cautividad o en un lugar incluso de perversión, como suena fuerte la palabra, pero así lo expresa la Escritura. ¿Por qué? Por no creer, o por quizás estar distraído jugando. Y sabemos que los que estamos acá no hemos sido llamados a jugar a la vida o jugar a la iglesia. Hemos sido llamados a ser agentes de transformación sobre ciudades y naciones. Entonces, que el Espíritu de Dios pueda ministrarnos y llegar a esos lugares profundos de nuestro corazón y en nuestra alma. Amén. Entonces, yo quiero pedirles que podamos dejar que el Señor nos ministre en esa verdad.
nos envuelve, Señor. Esa luz así, que se manifieste toda mentira, todas palabras que se han creído desde la niñez, de incapacidad, de abrazar roles de otros, de inmadurez. Se exponen esas tinieblas a las cuales uno se acostumbra, en las cuales se ha creído, pero que no es la palabra dada, no es el comisionamiento, no es el talento, no es el don. Entrega toda palabra de hombre, entrega toda palabra que no te pertenece. Renuncia a todo propósito personal, a todo buen propósito, a todo buen deseo. Pero que no es Él. Que no se te ha sido comisionado ni entregado desde lo alto, desde la eternidad. Que no te lo ha dado tu Padre. Entrega todo. Entrega todo. Si tu Padre te lo ha dado, te lo va a devolver, te lo va a dar. Entrega todo. Entrega todo. Tú no eres eso. Tú no eres eso. No mires atrás. Deja la alforja, deja la túnica, deja la segunda sandalia. Oramos, Señor, para que cada espíritu pueda ver aquello que debe soltar, aquello que lo está haciendo cautivo y anclado para poder volar en tus alas en la eternidad.
en ese propósito eterno. Todo punto de apoyo, todo lugar seguro, todo lo que me satisface a mí mismo, todo lo que pienso que me da un nombre, todo lo que pienso que me da identidad fuera de ti, lo soltamos, Señor. Soltamos en el nombre de Jesús. Levanta tu respuesta al Señor. Levanta tu respuesta al Espíritu. Yo te sigo. Yo te Son tus aguas. Yo te sigo. Yo te sigo. Yo te sigo. Y lo rindo todo. Te rindo todo. Te rindo todo. Me rindo por entero a ti. Te rindo todo. Te entrego todo, todo a ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te rindo todo. Te rindo todo, todo a ti. Y no me aferro a nada,
solo a tu voz, solo a tu voz, solo a tu voz, solo a tu voz, solo a tu voz. A lo que está escrito en el rollo acerca de mí, y yo te sigo, y yo te sigo, y yo te sigo. Y al seguirte, Señor, te siguen nuestras generaciones, Señor. Y al seguirte te sigue toda mi casa, Señor. Y al seguirte te sigue esta ciudad, Señor. Te sigue esta nación, te siguen los continentes, Señor. Se responde desde la tierra, Señor, en alabanza, en gloria a tu nombre, Señor. Porque nos has enviado a libertar a los cautivos, Señor. A levantar tu nombre en alto, Señor. Hacer ese altar encendido. Al seguirte te siguen nuestras generaciones, Señor. Abrazamos tu propósito, Señor. Abrazamos tu voz. Abrazamos el seguirte a ti, Señor. El no seguir una voz de lo terrenal del hombre, sino tu voz, Señor. Y al manifestarse los hijos, al seguirte los hijos, aún la creación sale de la cautividad, se une a los ejércitos del Padre. Los hijos salimos, la creación sale y los ejércitos de los cielos se unen a los hijos y avanzamos en tus propósitos eternos, Señor. Salimos de toda cautividad y llamamos a los cautivos, aquellos que están apresados, aquellos que están bajo cautividad, que están dormidos, Señor. Los llamamos a salir de toda pesadez en el nombre del Señor. Los hijos nos levantamos y manifestamos la gloria del Padre. Y la creación anhela esa manifestación de los hijos. Se unen a los hijos que son libres, verdaderamente libres. Salimos de toda cautividad y soñamos los sueños de Dios. Te seguimos, Señor. Te seguimos. Te seguimos, Señor. Libres para seguirte, libres para escucharte, libres para caminar conforme a tu voz, a tu verdad. Y aunque pase por el agua no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante de mí, tú vas delante de mí. Y aunque pase por el agua no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante de mí, tú vas delante de mí. Y aunque pase por el agua no me ahogaré, y aunque pase por el fuego no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante de mí, tú vas delante
aunque pase por el agua no me ahogaré. Aunque pase por el fuego no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante de mí, vas delante de mí. Y aunque pase por el agua no me ahogaré. Aunque pase por el fuego no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante De mí, tú vas delante. de mí. Y aunque pase por el agua no me ahogaré. Aunque pase por el fuego no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante de mí, tú vas delante De mí. y aunque pase por el agua no. Aunque pase por el fuego no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante de mí, tú vas delante. De mí. Me podía escuchar al Señor diciéndonos que por cuanto le hemos entregado, ¿verdad? Esas cosas propias. Por cuanto me entregaste tu Hijo, tu único, ¿verdad? Por cuanto nos entregamos, Él nos embaraza de sus propósitos, de sus sueños. Nos llena de su voz. Por cuanto le entregamos eso único, Él nos llena de su propósito, de su voz, nos embaraza de su voz. Hay semilla nueva que está siendo puesta sobre tus manos, sobre tu vientre, sobre tu corazón, sobre tu espíritu. Recibe esa semilla nueva que el cielo está depositando. Y se sueltan sobre ti diseños, ciudades, naciones, sistemas, unciones, gracias, sabiduría de Dios. Recibimos, Señor, recibimos de esas semillas. Somos embarazados por ti. Recibimos, Señor, tus visiones, tus propósitos, tus sueños. Y la tierra se llena del conocimiento de la gloria del Señor. Se llena, Señor. Y decimos, creemos, Señor, creemos cada una de tus promesas, cada una de esas semillas, Señor. Se multiplica, Señor, la simiente, se multiplica el propósito, se multiplican tus diseños, se multiplica, Señor, tu voz sobre la tierra. Sí, Señor. Decimos sí. Creemos, Señor. Y aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo, vas delante de mí, tú vas delante de mí. Podía cuando cantamos esta declaración,
Podía ver a Josué y a Caleb. Josué y Caleb entrando con los caballos del Señor, con los carros de fuego, a tierra que nunca habían visto, nunca habían pisado sus pies. Pero esta voz sonaba profundamente en su espíritu. Que pase por las aguas, no me ahogaré. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo. Vas delante. Y la tierra se abre. Y la tierra se abre. Y la tierra se abre. Se abre. Se abre la tierra, se abre. Aunque pase Se abre. por el agua, no me Se abren los ahogaré. cielos. Aunque pase abre. por el fuego, no me quemaré. Si a ti estoy rendido, tu presencia va conmigo. Vas delante de mí. Tú vas delante de mí. Vas delante. Vas delante de mí. Tú vas delante de mí. Vas delante de mí. Vas delante de mí. Se abren los cielos. Se abre la tierra. Se abren los sueños de Dios. Se manifiesta su voz de justicia, su voz de conquista, su voz de verdad. Espíritu de profecía, Espíritu del Señor. Testimonio eterno, testimonio eterno. Cristo, Cristo en nosotros. Esperanza para la tierra. Cristo en nosotros, esperanza sobre las generaciones. Cristo, Cristo, esperanza sobre tu casa. Espíritu te cubre y engendras Espíritu que Señor, honramos tu nombre. Sea levantada la bandera de tu gobierno, estandarte del Señor sobre las naciones de la tierra. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es el honor, tuya es la alabanza, tuya es la riqueza, tuya es la sabiduría, tuyo es el poder. Cordero vencedor, tuyo, Señor. Aleluya. Te exaltamos, bendecimos tu nombre. Padre, declaramos que
Has cautivado mi vida, oh Señor. Siempre contigo quiero estar para poder mirar tus ojos, Jesús. Tú eres mi primer amor. He aquí tú eres hermoso, amado mío. Has cautivado mi vida, oh Señor. Siempre contigo quiero estar para poder mirar tus ojos, Jesús. Vengo a ti, a entregarte mis amores, pues tú eres precioso para mí. Vengo a ti, a rodearme de tu gloria. Eres mi anhelo, mi único deseo eres tú. Mi único deseo eres tú.
gozo para mí. Vengo a ti, a rodearme de tu gloria, eres mi anhelo, mi único deseo eres tú. Mi único deseo eres tú.